Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo y fulgurante episodio de Durmiendo sobre un volcán. Este podcast que hacemos junto a Dardo Gasparré. ¿Cómo andás, Dardo? Hola Karina, hola a todos, ¿cómo están ustedes? Escuchame una cosa. ¿Qué mundo que estamos teniendo? ¿Qué mundo? Y vamos a tratar temas internacionales, pero cada tanto tenemos que hundir un poco las patas en el barro nacional. Eh, nunca mejor, nunca mejor venido Tocqueville a la fiesta, nunca mejor invitado, porque realmente tenemos como una especie de, no sé, de farsa de democracia, ¿no? De, de escenificación de democracia. No sé ya a esta altura, y me gustaría que nos metamos. Hay muchos temas que, si querés, son pequeños. El tema de lo que se votó y las internas y qué sé yo que se votaron, de las que salió la votación del presupuesto para el año que viene, una escenificación de aquí a la China, una mentira, una farsa, un dibujo. Eh, Hubo la presentación del libro del expresidente Macri, que se llama ¿Para qué?, en la cual habló de algo que no me quedó a mí muy claro, ni para qué, ni por qué lo hace, ni si hay interna, ni si no hay interna, otra escenificación. Después está un paripé que está haciendo el hijo presidencial, el príncipe Kirchner, con su señora mamá, criticando al gobierno del que ella es vicepresidente, diciendo que no está de acuerdo con los achiques y demás. Otra representación teatral. Después está la supuesta presentación como a una segunda o un segundo periodo del señor presidente que no tiene ni para presentarse para el consorcio, otra escenificación. Y en todo esto, el país con la mayor crisis económica, social, política de su historia. Te tiro esta pelotita, esta pequeña presentación, agarrarla de donde quieras, vamos haciendo, vamos recorriendo. Bueno, empecemos por aclarar alguna cosa sobre los presupuestos. Y te digo un tema técnico. Vos me habrás escuchado, y yo lo vengo diciendo hace nada más que 25 años. Si vos querés en serio que el presupuesto tenga algún valor, tenés que hacer presupuesto base cero, es decir, tomar cada uno de los servicios que supuestamente debe prestar el Estado, educación, salud, y empezar a desmenuzarlo provincialmente, nacionalmente, municipalmente, y decir, a ver, ¿qué vamos a hacer? Mira, vamos a atender a X número de pacientes porque así es la estadística que muestra esto. ¿Cómo lo vamos a atender? Bueno, ¿dónde está? Y empezar a analizar tema por tema. ¿Cuántos maestros necesitas? ¿Dónde los vas a poner? ¿Qué vas a hacer? Cuando hagas ese cálculo, te va a sobrar la mitad de todo. Con lo cual, lo que estoy diciendo tiene el valor de una charla de café, porque nunca se va a llevar adelante. Es decir, yo te quiero recordar que lo que nosotros consideramos exitoso, que es la convertibilidad de Cavallo, termina fracasando rotundamente porque, curiosamente, mientras el gobierno nacional baja el gasto, los gobiernos provinciales aumentan el gasto. Con lo cual, todo el sistema fracasó por eso y por otras razones, pero fracasó fundamentalmente porque el gasto no bajó, con lo cual terminó aumentando la deuda. Después se agravaron, fueron agravándose cosas y demás. Y eso pasa en casi todo lo que hacemos. Es decir, hoy volvemos a tener la misma discusión que hace 20 años hemos descubierto que los gobiernos provinciales son unos sátrapas. Entonces ahora el paso siguiente es decir que se unan cuatro provincias. Entonces tenemos 20 soluciones, pero la verdad es que el presupuesto es una payasada y siempre fue. Aceptemos esa realidad, siempre fue. ¿Por qué? Porque el presupuesto no es una ley que obligue a toda la sociedad. Es decir, el presupuesto puede decir, vamos a poner un impuesto al patrimonio que represente el 4%. Eso no significa que si yo voté por el presupuesto, mañana tenga la obligación de votar por la ley que pone ese impuesto. Dardo, Que eso votás una
Una una expresión quimera. de anhelo Agarran y dicen, o ¿y una cuánto va a pavada. ser la inflación? 60%. Ah, bueno, ¿cómo no, señor ministro? Sí, Fenomenal. ¿cómo vas a hacer? No, no, no está en discusión en este momento. Claro, es un brindis al sol, una carta a los Reyes Magos. Es una carta de los Reyes Magos, hoy y siempre. Con lo cual, para mí, honestamente, el presupuesto aprobado tiene otras consideraciones. Que cuánta plata roban Vamos con a ese eso. presupuesto y el Vamos, nombre vamos de ahí. ese presupuesto. No tiene otra consideración. No tiene nada que ver con tu bienestar ni con el mío. Ni tiene nada que ver con ninguna ley. Ni tiene nada que ver con nada. Lo cual también Perdón, te muestra. y hago una pastillita ahí. No tiene nada que ver con la responsabilidad republicana y que se vayan a lavar las patas. Ah, no, esa estupidez que te dicen que si vos no aprobás el presupuesto, Ah, estás dejando a la patria sin sí, sí. financiamiento. ¿No? Te quiero Yo decir quisiera que la saber patria está eso. de... ¿Viste cuando tenías que algún adulto de pequeño te corría con algo que te asustaba? No sé, a ver, el monstruo, el hombre de la bolsa, qué sé yo. ¿En qué momento el adulto agarra y se da cuenta, bueno, che, mira, ya no lo asusta? Porque cada vez que te viene a correr con la moralina republicana, cada ciruja que te viene a correr con la moralina republicana, ¿en qué momento se van a dar cuenta que ya no asustan a nadie, que no corren a nadie con esa estupidez? Quisiera saber, ¿no? Una pregunta que tiro al viento. Claro, además te quiero recordar que ese concepto de que aprobar el presupuesto es un acto patriótico para no dejar al gobierno y a la patria sin Sí, sí. presupuesto, lo esgrimen todos, tanto el gobierno Todo, como los todo que lo que se votan a sirven, favor. Entonces, todo lo que se es sirven, una claro. excusa de múltiple espectro, ¿no? Es buenísimo. Y yo te recuerdo, fíjate, estaba pensando en este momento, me acordaba, digo, el presupuesto, ya desde San Martín, ¿te acuerdas cuando le niegan plata a San Martín y termina que haciendo una colecta entre las damas mendocinas que vendían las joyas y qué sé yo? Nunca hubo un presupuesto, y mucho menos hoy. Lo cual me lleva al tema central, que yo no puedo prescindir del concepto central de la República Argentina, que es la corrupción. La corrupción es corrosión. La corrupción destruye absolutamente todo. Y este país está destruido por la corrupción. Entonces, la verdad que yo personalmente no creo absolutamente nada de lo que me dice nadie. No creo en el análisis, porque lo que tengo que hacer es hacer análisis de la mafia. Es como si le hiciera un estudio psicológico a Vito Corleone. Entonces, Bueno, es podés, complicado podés. tratar de explicarle a la gente lo que pasa, sin aparecer como un pesimista, cosa que Ya la verdad que está, no me importa. la verdad que es tarde igual. Sí, la verdad que ya es tarde, pero también sin crear un descreimiento colectivo y sin colaborar de algún modo a la polarización famosa, ¿no? Porque Sí, cuando uno empieza a decir estos son malos, está suponiendo o haciendo creer que hay buenos. ahí vamos, ahí es un tema que me parece, siempre es un tema importante, porque es una aberración la polarización para cualquier accionar. O sea, el monstruo de frente, real o ficticio, te llena de miedo y te impide pensar y te impide desarrollar cualquier cosa, porque lo único que haces es Del frente y de lo reaccionar que contra el implica. monstruo de frente. ¿Cómo? Del frente y de lo que implica. Es decir, primero porque no sé qué es el frente, ¿no? Porque el frente, viste Tal que el cual. frente Sí, porque sobre todo son porque dos los que perros te asustan con el monstruo son de frente están a los besos con el monstruo de frente la inmensa mayoría de las veces. y al mismo tiempo el frente, que supuestamente es el frente, tiene un fondo, con lo cual los perros se muerden entre ellos. Es decir, primero, esta jangada de perros, la bandada de perros de este lado se pelea con la de allá, y después se pelea la jangada de perros entre ellos. Claro, no, Y pero eso mirá, pasa en los dos grandes, escúchame, eso pasa en los dos grandes partidos. cuando los mismos que te asustan con el monstruo de enfrente votan con el monstruo de enfrente, no, somos responsables. Ahora, si vos no los bancás a ellos, sos funcional al monstruo de enfrente. ¿Cuánta gente puede seguir cayendo en esa imbecilidad? No lo sé, pero vos sabés que compruebo que mucha. Ayer me pasó algo que me llamó muchísimo la atención, que es que a mí me pareció mal que no se entendía. Yo no creo que los diputados, por el tiempo que son diputados, puedan ni viajar, ni ausentarse de una sesión, ni levantarse ni nada sin ganarse por lo menos mi repudio personal, que es una cosita mía, no le jode a nadie, pero bueno, es lo que yo tengo para aportar a la República.
Al Eh, contrario, yo no tiene para aportar la confusión general, decía. claro, bueno, la cosa es que, te insisto, modestamente, yo lo que tengo es eso para aportar. Entonces, puse eso y me salió un montón de gente del el espectro liberal a decirme que yo me comía las curvas de Cambiemos y qué sé yo, pipipi. Digo, a ver, ya tenemos una polarización. Si voy a tener dos o tres, si no vamos a poder pensar más solamente en función de la conveniencia de un espacio político, basta, cerremos todo, Dardo, cerremos todo de verdad, porque no podemos pensar más. O sea, solamente el líder me dice, acá está el malo, y yo voy y odio al malo. Y si tengo dos malos, voy y odio, digamos, multiplico mi odio, y es la anulación completa de la pulsión individual. Es locura pura de lo que estamos hablando. Pero además, ¿para qué le puede servir genuinamente un espacio político que la gente solamente lo aplauda? Exclusivamente lo aplauda. ¿Para qué le puede servir? ¿Para cómo sumás? Porque si vos tenés un espacio de nicho, ok, tenés fanáticos. Si vos no tenés un espacio de nicho, que tenés que empezar a ampliar el marco de tus votantes, no hay manera física de que consigas más gente si te abroquelás. No hay forma. A ver, vamos de vuelta, no hay forma. Entonces, yo estoy muy impresionada por la forma en la que todo nuestro espectro, que es lo que estabas diciendo vos, todo nuestro espectro apunta tiene una caja de herramientas con un solo martillo, una sola cosa tienen, que es Y todo se arregla el con esa otro es peor. herramienta. ¿Eh? Y todo se arregla con esa herramienta. Así que No se arregla, tenés que apretar un desgraciadamente tornillo y no. le tenés que pegar martillazo. Claro, pero desgraciadamente no. Si vos vas a ser el arquitecto de un país y lo único que tenés en la caja de herramientas un martillo, que lo único que sabe decir es el otro es peor y todos son iguales, los kirchneristas dicen, no, Macri el ajuste, lo otro es peor. Los macristas, no, el kirchnerismo, lo otro es peor. Los otros, no, pero cambiemos, son peores porque nos hacen una zancadilla, el otro es peor. Bueno, el único herramienta que tiene la política argentina es un martillo que es para decir el otro es peor. No estaremos eligiendo entre peores. Bueno, evidentemente. Porque quiero redondearte ese concepto. Cuando vos decís los liberales y los peronistas y los del frente, todo este etiquetamiento no es una cuestión de ideas, no es una disputa ideológica, es, es un invento, lo que yo llamo el linchismo futbolístico, es transformarse en facciones futbolísticas, donde yo lo que despierto, que ya naturalmente el voto es emocional, pero yo despierto todavía más esas pasiones emocionales. Y yo odio las etiquetas. Cuando yo digo, soy liberal, ¿qué quiere decir ser liberal? Y además es mentira. Si vos decís soy liberal y actúas como cualquier otra cosa. O vos decís soy, es decir, es mentira que alguien diga soy liberal, muero en esta idea. Mentira. En la práctica no se ve de nadie. Entonces, por eso es que hacen los libros y dicen y hablan y todo. Y vos cuando lo lees en serio decís, la famosa pregunta que no le puede hacer a ningún político, ¿cómo va a hacer esto? ¿Cómo va a lograrlo? Que es el problema, la realidad es que lo que nos deberíamos preguntar todos, ¿cómo lo vas a hacer? No para descreer, para saber si estoy de acuerdo, porque vos me podés llegar a decir que vas a solucionar el problema de la pobreza o de la mendicidad, como alguna vez hizo Bussi, que puso a todos los pobres en fila, los mendigos, y los mandó a Catamarca. ¿Te acuerdas de la famosa historia del proceso militar? Y vos decís, mira, solucioné el problema de la mendicidad, y sí, sí, los mandé a otro lado. Viejos recursos que ya lo hemos visto, tanto a nivel nacional como internacional. Bueno, está bien, solucionaste el problema de la mendicidad, pero yo no estoy de acuerdo con cómo lo solucionaste. Con lo cual, no estamos contestando el cómo, y el problema es el cómo. Y es cierto también, y acá viene la segunda parte de la crítica. ¿Son solamente los políticos? Somos todos. Porque justamente cuando vos decís, si yo digo lo que voy a hacer, no me votan, lo que estás diciendo es que somos todos iguales. Es decir, lo que estás Bueno, es que diciendo es acá que hay una yo soy un cosa, burro. Lo que acá hay estás una, diciendo es que a eso le llamo yo también corrupción. Es decir, pues la corrupción se empieza de abajo, no, empieza de arriba.
pero baja rápidamente. El concepto, la base argumental e intelectual está corrupta, está corrompida. Entonces, Te cuento una pequeña anécdota. estamos condenados a nosotros mismos nos estamos condenando. Vos hablabas de Tocqueville recién, es la misma cosa que decía Tocqueville. Exactamente, pero Al sí, lo vio. principio, el gobierno le promete cosas al pueblo y después el pueblo le exige cosas al gobierno. Entonces llega un momento en que uno dice, bueno, ¿cuál de los dos es el corrupto? ¿Y qué posibilidades hay De- en ese entorno o en ese marco gigantesco de que algo salga bien? Es cierto que si vos hoy lo proyectás al mundo, el mundo de algún modo se está pareciendo, porque el ser Vamos a humano es peronizar siempre el todo. mismo, porque el ser humano es siempre igual. ¿O vos te crees que lo que pasa en Gran Bretaña no tiene que ver con eso? O lo que pasa en China, a pesar de que en China hay una dictadura que Déjame que se ha te cuente una empecinado en ser anécdota. dictadura. Déjame que te cuente una anécdota que le pasó a un familiar hace el fin de semana pasado. Fue a trabajar a una ciudad, ni voy a nombrar, una ciudad del litoral. Y nada, y salió preguntó dónde comer, qué sé yo, y había uno de estos food trucks, ¿viste? Y nada, se lo recomendaron, entonces fue. Y el food truck tenía un montón de parrillas, una al lado de la otra, 9. Entonces le dice, bueno, de las 9 funcionaba solamente una. Esto pasó el fin de semana pasado. O sea, tenía 9, pero una sola, digamos, que tenía pollo y chorizo. Y entonces nada, se pone a charlar este familiar mío y le dice, ¿por qué tiene todas esas vacías? Y el tipo le cuenta que durante la pandemia, como era una cosa al aire libre, qué sé yo, creció mucho, y tenía 12 empleados, Dardo, 12 empleados. Y que le fue más o menos bien, la gente compraba, yo qué sé. Después empezó, digamos, esta decadencia económica que la gente quizás no la ve tanto en las ciudades, pero estamos empobreciéndonos a pasos agigantados. Mucho. Las personas mayores no pueden comprar los medicamentos. Esto es real. La gente no puede comer todos los días. Y si triplicamos y cuadruplicamos los planes, va a pasar. O sea, sigan tirando guita y la gente se sigue empobreciendo. No ven el mecanismo. No pueden juntar dos variables juntas. Pero en fin. La cosa es que el tipo empezó la decadencia, digamos, empezó la gente a tener menos plata, fue achicando, achicando, achicando y se quedó solo. Solo. Mirá la capacidad instalada que tiene desperdiciada. Tuvo que despedir a los 12 tipos, era informal, digamos, hay 12 tipos, 12 familias que dejaron de laburar y no compra carne, porque si compra carne y le queda, ya, mirá el margen que tiene, que si compra carne y le queda, ya pierde. Entonces compra lo básico. Lo básico es su subsistencia. Pollo y chorizo que le sirve, y tanto así que el familiar que fue a comer al mediodía fue el último que se llevó el último pan que tenía el tipo porque compra lo justo. Los que vinieron después les pidió por favor este hombre que vayan a la esquina, que compraran pan porque él no había comprado más, porque si no, no le da el margen. Si vos haces un plan político y decís, mira, vamos a tener una crisis en la cual el que tiene 2 empleados va a tener que despedir 4, se va a quedar con 8 y va a vender menos, y esto hasta que repunte, no te va a votar ni el loro. ¿Qué es preferible? Decir, no, no, vamos a andar perfecto. Y la realidad es que despidieron 12 en lugar de despedir 4 y que está en subsistencia mientras los otros 12, esas 12 familias, están viviendo de la caridad o de la nada o cagadas de hambre. Eso es la política. No podés decir la verdad. Es mejor empeorarla a full, quebrar todo, a decir va a haber una parte que se va a joder. Eso es lo que vi, le hicieron muchos reproches a Macri con el tema de su libro, en el cual no dice lo que va a hacer, dice, no, los progres son malos, todo su gobierno fue progre. No, vamos a terminar con... ¿Cómo, hermano? ¿Qué es lo que vas a hacer concretamente? ¿Cerrar los planes? ¿Sí o no? ¿Sacamos el cupo? ¿Sí o no? Porque está todo tan interrelacionado que es obvio que vas a tener ¿cómo se llama? Vas a tener más inflación. ¿Cómo van a hacer? Si tiraron, si no tienen la maquinita funcionando 24/7.
¿A quién le vas a decir que no que vas a mantener todo igual y que va a mejorar? Es lo que pasó con Trump. Voy a bajar los impuestos y voy a elevar el gasto. Bueno, hermana, me estás vendiendo un buzón. ¿Sabes qué? No va a funcionar así. Lo que pasa es que lo que decía implícitamente tras es, voy a bajar los impuestos, voy a subsidiar la energía, cosa que de todas maneras lo va a hacer la Unión Europea. Te quiero contar ya así, accidentalmente, lo que dice Trust en términos de bajar, de subsidiar la energía, lo va a hacer por el lado del famoso CAP, que tanto Biden como Europa quieren hacer, ¿eh? Es decir, van a impedirle a las empresas privadas que ganen plata. Es decir, en el fondo es lo mismo. La única diferencia es que tanto Biden como Europa se basan en los impuestos patrimoniales, que es otra manera de que los pocos tipos que todavía mantienen la economía dejen de mantenerla. No, Así pero que estamos de acuerdo, pero no dicen la verdad. Y la gente les encanta. No, vamos a repartir la guita de los ricos. es que Pero el ¿cómo? problema, A ver, ¿cuánta el guita tienen problema los que tiene ricos? Macri es el mismo que él cree que no, pero es el mismo problema que tenía en 2015. No, Cuando peor. vos te enfrentás a la realidad, decís lo mismo que dijo él y que dijo Prat Guy, con un criterio de ama de casa, si vos querés, o con un criterio para mí precario, pero no importa, con un criterio de no liderazgo. Ser líder, los líderes cruzan los desiertos, no reparten monedita ni platita. Los líderes son Moisés, los líderes son Churchill, que te ofrecen sangre, sudor y lágrimas. Cuando vos hablas de líder en Argentina, todo el mundo dice, no, no necesitamos un líder, necesitamos ideas. Déjense de hablar pavada. ¿Por qué necesitamos un líder? Porque los líderes te llevan a los pueblos a través de los desiertos, te matan de hambre, con un objetivo y con una dignidad y con una honestidad, con Y esas los tres cosas. líderes, ¿sabes qué, Dardo? Y los líderes no andan llorando. Y no No andan andan, llorando. Pero, no pero andan lo que llorando. pasa, Entonces, basta. ¿sabes por No, qué? este me ¿Sabes hizo por qué? esto es una Porque opereta, los esto es líderes una no trabajaban por zancadilla. plata. Los líderes no trabajan por plata. Los líderes son mártires. Te Y, recuerdo el líder más moderno que fue Churchill. Terminó perdiendo las elecciones a la semana siguiente de la guerra. Eso es un líder. Thatcher se fue como una perra. La echaron. Chao, se fue. sí, Listo. perdón, Porque no solo tiene la un impuesto y se echaron. fue. No solo le echaron, sino que cuando impuso sus medidas hasta que empezó todo a andar bien, porque hubo un momento de esplendor de Thatcher, pero cuando puso su medida, primero la puso al toque, la mataron, enfrentó, pero no sé, con una espalda increíble, los sindicatos, se bancó, la, se autobancó, se sostuvo, Por se, eso se, yo te digo que cuando vos hablas de Tocqueville, Tocqueville decía hay que redefinir el concepto mismo de democracia. Pero yo creo que hay que definir muchas palabras, porque si no vamos a llenar los libros de palabras, vamos a llenar los presupuestos de palabras, vamos a llenar la política de palabras, y nunca vamos a llegar a nada concreto, porque el votante también llena de palabras las urnas. Y sí. si no llena las calles de palabras, y si no, Por o eso de te digo, cascotazos, esto qué sé yo, es todo llena. escenográfico, es escenográfico. Lo que venimos Sí, viendo, lo que vimos en la votación del presupuesto es que se presentó una pavada, una cosa que no se va a cumplir, una cosa, una tontería. Podrían haber puesto el pero presupuesto. así son los presupuestos de los últimos 50 años. Por eso, podrían haber puesto presupuesto o no sé, o un dibujito. Era lo mismo, porque se presentó algo incumplible, que no tiene sentido. ¿Está? En la cual fueron todos. Ahora bien, ¿en qué parte no es una pavada? En que se sostuvo el privilegio para el Poder Judicial, pero que no, pero que lo que defendió el Poder Judicial no se presentó para todos. Yo no quiero que los jueces paguen ganancias. Yo no quiero que nadie pague ganancias. Nadie se preocupó por eso. Fueron fue la oposición a sostener, a defender el privilegio para el Poder Judicial sin agarrar y decir el mismo argumento para el resto de la gente. A la gente no le importó, fenómeno. Después fue el oficialismo a poner privilegios para un sector del sindicato, que es un sector que viene sosteniendo, digamos,
¿cómo se dice? La, La la, destrucción la laboral de la destrucción República laboral. Argentina. Lo consiguió. Entonces, de este dibujo, ¿qué sacamos en claro? Que dos sectores hipercorporativizados y que manejan sus relaciones con el poder de manera poco transparente consiguieron o mantuvieron o consiguieron mayores privilegios. Que la gente va a tener mayor presión fiscal en todos los casos. Y que las estructuras del poder formal, que son los partidos, el partido gobernante mostró, no sé si querés decirle una interna o por lo menos un sin rumbo, un estar haciendo la plancha, un que no saben para dónde van. La oposición propiamente dicha, digamos, la que tiene mayor peso y mayor poder, mostró otro, es un hormiguero pateado. Por ahí algún periodista dijo balcanización, me parece que la pegó. Un desastre, cualquier cosa. Pero que además se la agarró con chicanas con una oposición menor, que es el paquete de los liberales, que tampoco mostró entender el juego. Por lo pronto, entender el juego. Entonces, ¿qué tuviste? ¿Qué vimos en ese congreso? A mí me gusta decirle serpentario, lo voy a dejar así. ¿Qué tuviste en ese congreso? Que las corporaciones del poder, digamos, del poder subyacente, hacen lo que quieren, mientras la política es un sálvese quien pueda de ineptos, de inútiles, de acomodados y de cínicos. Ese es el panorama de los argentinos a pocos meses de comenzar la campaña electoral. Perdón, Dardo, y además con que ninguno te dice qué es lo que va a hacer concretamente y que nadie quiere decirle a su votante que la va a pasar para el Tujes. Ese es el panorama que yo, perdóname, vi, mi foto de la votación del Congreso y de la semana que pasó en Argentina. Déjame volver un cachito para atrás. Te faltó una cosa en la indignidad nacional, en el tema de los impuestos judiciales. Los jueces que fueron a hablar con Cristina, que tiene que ver con lo que yo digo de que el pueblo, con mayúscula, participa en la misma proporción de toda esta corrupción, de toda esta pérdida de dignidad, de toda esta pérdida de liderazgo. Y ahora te voy a decir algo más antes de contestarte. Tan así es que nosotros estamos diciendo esto y estamos diciendo que el Poder Judicial, bla, bla, y dentro de 5 minutos nos vamos a tener que bancar a los que nos digan están apoyando a Cristina en su pelea contra los Claro, jueces. unos idiotas, unos idiotas. Me Exacto, pasa bueno, todo el pero tiempo. votan, los idiotas somos todos, votamos todos. Me pasa todo el tiempo, Dardo. Te Entonces, juro por ese es Dios. el problema. Sí, esa falta de comprensión de que uno está exigiendo una cierta rectitud a todos, una cierta conducta a todos, una cierta propuesta a todos. Ahora, vamos a lo profundo del presupuesto, tanto de uno y de otro lado. ¿Por qué además de que tienen miedo y son unos cobardes y no son líderes, y lo único que les importa es el LinkedIn de la política? Porque todos los tipos que estamos hablando son todo tipo a sueldo, han conseguido una carrera, y no Sí, sí. solamente en la Argentina. Tienen una carrera como antes podía ser contador, abogada, ahora tienen las carreras políticas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué además nadie quiere decir que va a tomar medidas duras? Porque tomar medidas duras implica también ser capaz de atenuarlas, no postergarlas, atenuarlas. Es decir, cuando yo te digo, voy a echar a los empleados públicos, vamos a bajar el gasto, voy a echar a los empleados públicos, bueno, implica que yo sea capaz tanto de hacer como de explicar que no me voy a sentar y voy a echar a una pobre maestra de Quemú Quemú, que voy a estudiar profundamente el presupuesto en base cero o lo más parecido posible a la base cero, y voy a echar primero a lo vago y voy a cerrar a Aerolínea, no la voy a privatizar, nadie va a comprar Aerolínea. Yo te recuerdo que cuando Alfonsín quiso privatizar Aerolínea, la idea de Terraño era regalarla, porque ¿cómo vas a vender un Pero ya hormiguero? pasó esto, ¿Cómo vas Dardo, a ya vender tu pasó. Y serpentario? después, ¿Cuánto vale tu serpentario?
Mira, ¿quién te va a comprar Aerolíneas Argentinas? Que Claro. tiene adentro a Alibaba los 40 ladrones, los 80 ladrones de ladrones, los Dardo, contrabandistas. ¿Cómo vas a comprar eso? cómo la gente que no se atrevió a cambiar el nombre de un centro cultural, el nombre, Dardo, el nombre, va a atreverse a enfrentar un sindicato tan enquistado como es el sindicato Por de... supuesto, porque no nos olvidemos que Es después de la lucha impensable. Habían política puesto, viene la con lucha en todo las respeto, calles. habían puesto a la Sonzuela, esa que habías puesto a manejar aerolíneas, que tenía miedo, y ella lo contó en un programa en un programa de feminismo victimizado, esas estupideces que hacían, contó que tenía miedo de enfrentar, de cruzarse en la puerta de entrada con los sindicalistas. A Claro. ver, vamos, Dardo. Esa gente, con ese, Por con eso yo ese creo que, por eso diagnóstico, creo que no, la no canciller tiene que pusieron, sentido. que aplaudían todos los institucionalistas, o la canciller que pusieron, iba en el avión de Delcy Rodríguez, que es que es, a ver, de las tres patas que sostienen la dictadura chavista. Iba en el avión. ¿Estamos? O sea, ¿cómo le voy a creer yo ahora solamente porque los otros son horribles? Solamente porque los otros son horribles. Y son horribles. Son horribles, mal rayo los parta. Pero ¿cómo le voy a creer yo a alguien que no me dice, vamos a terminar con los progres? Y con eso aplauden, man, con eso están contentos, yo no sé. Pero vos fíjate que vamos a ir a Macri, así me insultan, ya me insultaron varias veces, vamos a hacer que me insulten un poco más. Macri en 2015 dijo, no voy a tocar Aerolíneas Argentinas. Se compró un problema que dura hasta hoy. Entre otros, el ser culpable de buscar la manera y tomar deuda para pagar la aerolínea, entre otras cosas. Ahora también se equivoca cuando dice voy a privatizar aerolíneas. Las dos están mal. Porque no la vas a privatizar. Empecemos por ahí, no la vas a poder privatizar. Listo, te garantizo, te juego lo que quiera. ¿Cuánto quiere jugar Macri? Que tiene un poco más de plata que yo, pero yo le apuesto lo que quiera. No va a poder privatizarla, porque va a tener las calles, va a tener el sindicato, va a tener el personal, va a tener un montón de razones tan estúpidas como las que hicieron cerrar el Palomar. Es decir, viven 4 aviones que venían por día, no te dejaban dormir. Yo vivo a 2 cuadras del aeropuerto y pasan todos los aviones de aerolíneas todos los días, ida y vuelta frente a mi cara. Así que con esa teoría Yo vivo cerremos el cerca del parque. Congreso y tengo manifestación, no solo no te dejan dormir, no te dejan dormir, no te dejan Bueno, circular. No. entonces, la única posibilidad en serio es cerrar aerolíneas. Después viene la discusión técnica, profunda, de cómo solucionamos el grave problema que además han planteado los colectivos y demás, que cobran mucho más caro un pasaje en colectivo, porque también está en manos sindicales, mucho más caro un pasaje colectivo que un pasaje en avión. Pero además hemos prohibido los aviones para seguir jorobando a la gente. Entonces, ¿cómo resolves ese problema? Y ahí viene el planteo. Obviamente que yo no te voy a decir a vos cuál es mi verdadero plan. Primero porque no me vas a votar y segundo porque no lo tengo. Y ahí vamos peleando, y ahí empezamos. Bueno, privaticemos aerolíneas, vamos a discutir 5 años, vamos a privatizar nada y va a quedar todo igual. Y obviamente que eso no va a resolver nunca nada. Dardo, aerolíneas. A ver, tenés cosas sencillísimas. El Inca, el INADI, los medios públicos, Por la supuesto, pauta. O sea, mirá qué sí, cantidad de pavadillas mirá que qué no te cantidad de cosas que atreves. podés ahorrar y ni siquiera te digo ahorrar en el personal bajo, pagarle el sueldo, pero echar el personal alto. Echar el personal y no solamente el personal, las subcontrataciones, las tercerizaciones, que todo robo, Bueno, todo robo. por eso digo, es un dibujo, es todo Y una además, mentira. te digo, ¿cuál es la autoridad moral para bajar un empleado público si no cierro los antros verdaderamente corruptos, que son los que generan el déficit más importante en la Argentina, tanto de plata como de prestaciones? Si no cierro eso, no tengo autoridad moral para decir a nadie andate a tu casa. Así decir, o no entiendo el problema, o no lo No, entendí. No tengo también hay autoridad moral, o otra soy tan cosa que estúpido que no me di cuenta. lo agrego como para abrir, para cerrar, que es
vos lo hablas mucho tiempo, mucho esto, y me parece que es una arista de un tema que lo metes todo el tiempo, que es el tema de la inmediatez, de la instantaneidad, como le decís. Hay una cuestión de todo esto, y que es que para todo esto tenés que tener un plan. ¿Qué significa un plan? No hablo de la planificación centralizada soviética, Eso que te sino, estoy diciendo a vos, esto que te estoy diciendo a vos. bueno, por eso, Voy a no, cerrar por eso esto, estaba voy a cerrar pensando, esto, voy a cerrar esto, por claro, esto y si, por esto. si vos Voy a me afectar decís, a este, a este y a este. claro, vos Voy a vas a salvar a dirigir este. un partido y vas a decir, bueno, no sé, corran todos para el arco, vayan. Lo importante es meter un gol, así que todo el que pueda vaya yendo, de alguna manera llegarán. O sea, se supone que tenés un plan. Y cuando hablo de un plan, hablo de un plan de gobierno y de un plan de oposición, Dardo. Y de un plan en el Congreso. Si vos vas a ser diputado y tenés 4 años y estás, qué sé yo, querés destacarte porque querés tener una carrera política de liderazgo mayor, mínimo, mínimo que te sientes 15 minutos y decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los temas que se van a tocar? ¿Cómo me voy a liar? Porque el Congreso lo tenés armado, ya está. Los mismos 4 años, o por lo menos 2 años, vas a tener la misma gente con la cual más o menos vas a saber por dónde van y más o menos vas a saber cómo se va a manejar esa gente. Entonces, digo, una idea de qué vas a hacer. Che, mira, voy a estar invisibilizado. No, no, nada de lo que yo proponga va a pasar. Bueno, ¿cuál es el plan? Bueno, no sé, a ver qué se hizo en el mundo. ¿Cuáles son las ideas que tenemos? ¿Qué temas voy a tirar yo que quizás sensibilicen tanto? Voy a jugar con el tablero que tengo, con las reglas que tengo. Entonces, a ver, temas hemos visto ayer un espectáculo lamentable de exposición del dolor para rédito político, del cual no, digamos, ni siquiera lo voy a nombrar porque me parece bajo y habla asquerosamente de todos los que se treparon en eso. Pero es claro que tanto el oficialismo como la oposición apelan a el dolor, a la lástima, a ese tipo de cosas para obtener el aplauso. Bueno, listo. ¿A qué voy a apelar yo para obtener la atención? Manteniéndonos en una... ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué temas voy a agarrar que yo sé y sobre eso voy a machacar 2 años y después veo como... Un plan, Dardo, sentarse y planificar cuál va a ser tu Bueno, trabajo. O vos vas a ir yo te todo el tiempo recuerdo, corriendo atrás de cada idiota que proponga una cosa como hace el bueno, kirchnerismo. yo te recuerdo que los grandes pensadores de la democracia siempre dijeron que además del concepto del voto, había dos conceptos más. La educación, entendiendo, incluyendo ahí al periodismo, y la persuasión, de lo que tanto hablaba Alfonsín, solamente hablaba, pero el concepto de la persuasión, que además es una manera de considerarte pensante a vos, si yo trato de convencerte a vos, es una manera de respetarte, justamente lo opuesto a transformarte en borrego cuando agarro y te digo vamos adelante en nombre de la patria y de los asesinos y la no sé qué, y empiezo a fabricar enemigos de todos los colores para que vos te vuelvas loca, que en el fondo no te estoy respetando, te estoy masificando. La persuasión es una manera de respetar al otro. Y eso también se perdió en Argentina. Y yo culpo un poco más a quien sea gobierno, porque justamente, ¿quién tiene que organizar su oposición en esos términos? El gobierno. El gobierno es el que tiene que enseñar, en serio enseñar. No, o sea, ni wokismo, ni todas esas estupideces. El gobierno es el que tiene que persuadir y convencer. Y eso solo llevaría a la oposición a tomar una posición, o por lo menos se podría exhibir como diferencia. Es decir, eso solo llevaría a la oposición a tener que responder en el mismo estilo. Y yo creo que en el fondo hay un desprecio profundo por el ciudadano. Yo, si a algo le reprocho al peronismo es la enorme traición que ha hecho a sus seguidores, porque los ha transformado en una masa de analfabetos. Y el resto del país ha seguido el mismo camino. El resto del país ha decidido contestarle al analfabeto como un analfabeto. El resto del país ha aceptado seguir la discusión en términos de corrupción, seguir la discusión en términos de cuánto te toca a vos y cuánto me Pero toca a Dardo, mí. si ves una cosa, y esto, mira, reflexionemos un segundo sobre esto y vamos cerrando sobre esto, pero lo voy a dejar abierto para la próxima y a nivel internacional. Pero es algo que
que venimos hablando y que venimos hablando con otra gente. Justo hicimos una entrevista con Gabriel Zanotti sobre eso. ¿Quién marca agenda? Porque el peronismo, en su infinita barbaridad, marca agenda. Marca agenda, agarra y habla de las PASO, inventa las PASO, marca agenda, las inventa, las hace, saca un usufructo de eso o demás. Ahora las quiere sacar, marca agenda, ¿tá? Lo Y si pone. las pone, la va a negociar y va a marcar agenda. No importa. No estoy hablando bien de una manera mala o mal de una manera bien, pero estoy diciendo, tienen un proyecto político que marca, que pone en agenda cosas. Para el mal, si querés, todo para el mal, pero las pone. Después marca una agenda respecto de los temas, por ejemplo, que vos sabés que son temas básicos de la izquierda, que los ricos paguen porque los ricos se quedan con todo y por eso los pobres son pobres. Bueno, pone un tema en agenda. ¿Tá? ¿Cuál es el otro? No sé, que paguen ganancia a los jueces, pone un tema en agenda, agarra, primero dice que alguien que trabaja, digamos, obtiene una ganancia, bueno, está bien, determina qué tipo de trabajo es tener ganancia y qué no. Entonces, el que tiene una pyme no es ganancia, pero el que cobra 50 meses más que el dueño de la pyme, pero es Munipa, entonces eso es ganancia. Bueno, en fin, no sé, pone un tema. Digo, todo tema que no estoy de acuerdo, pero pone un tema, ¿estamos de acuerdo? Generan una agenda. ¿Está? Es una capacidad que tiene. ¿Qué es lo que hace el otro lado? Reacciona. ¿O estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Reacciona, solamente reacciona. ¿Cuál es la agenda? ¿Cuál es la agenda de la oposición? Real. No romper lo que hizo el kirchnerismo o oponerse. ¿Cuál es la agenda? ¿Cuál es tu plan? ¿Cómo es tu futuro? ¿Cómo imaginás? Porque ¿cuál es la agenda del peronismo? Bueno, está bien, los trabajadores, no sé, qué sé yo, los trabajadores, la distribución, el igualitarismo, qué sé yo. ¿Cuál es la agenda del que no es peronismo? Ninguna. Es reaccionar. Reaccionar. Y eso es lo que te Bueno, lo que pregunto vos esto, pero planteas esto en lo dejamos términos para la próxima. políticos, lo que Sí. vos planteas en términos políticos, yo lo planteo en términos económicos y es lo mismo. Absolutamente lo mismo. Estamos diciendo, estamos recurriendo a a la brutez, a la brutalidad de la gente, a la peor parte de la gente, al peor, a la parte más diabólica del ser humano. Estamos peleando. Que yo creo que la única cosa que rescato de todo lo que dijo Macri fue eso cuando habló otra vez vuelvo a River y Boca, que el hincha de River diga que Armani, el arquero de River, es un traidor porque atajando el penal permitió que Boca fuera campeón, es el estado de brutez más grande que yo por lo menos conozco en mi vida. Y además es la pérdida de grandeza más grande que vi en mi vida. Esos tipos votan. Y ahí vamos a lo que decimos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hace eso el político? Porque obtiene réditos. Ahora salimos vos y yo a tratar de decir esto que estamos diciendo, conseguimos 5 votos más o menos. No, y la No sé gente que si te mi hija, insulta, que no sé sos si mi hija funcional a no estaría de sé acuerdo si quién. voy por Sí. 4 votos. No, gente que te insulta. Gente que sos funcional a Entonces, no sé quién, sí. pero te quiero decir esto. Todo lo que vos estás diciendo, toda toda esa estupidez, porque yo tengo que calificarla de algún modo, ¿no? Pero toda esa estupidez es la consecuencia de la búsqueda del poder por el poder mismo. Porque estamos persiguiendo el poder y no sabemos para qué. O sabemos para qué. Yo sostengo que en el caso, analizándolo con bondad, es porque quieren vivir de eso. Es el LinkedIn. Esa es la parte bondadosa La mía. parte buena, la parte positiva. Ahora, todo ese poder por el poder mismo, en toda la historia de la humanidad, ha terminado en alguna revolución francesa. Con todas las exageraciones, todos los crímenes y todo el daño de la revolución francesa. Siempre. Si vos mirás a todo periodo de esa naturaleza, al absolutismo, a la corte de los milagros, y te podés recorrer 3000 años para atrás. El poder por el poder mismo termina en eso. ¿Te acuerdas de aquella que le decían de los tipos que iban detrás de los Césares a recordarles que eran mortales? Bueno, se han olvidado, se han olvidado. Entonces, esto termina en algún formato de desorden grave en la Argentina y en el mundo. Espero equivocarme, como siempre espero equivocarme, obviamente. Con estas palabras
Señoras y señores, cerramos el podcast de hoy. Vamos a hablar la próxima, no sé si la próxima, pues depende, pero de Vamos la a ver qué nos falta, pasa en la próxima, qué invento hacemos. tal cual, pero me interesa mucho este tema de la falta de agenda, no solo, digamos, de la no izquierda argentina, sino de la no izquierda mundial. La falta completa de agenda. Completa, ¿eh? No se les cae una idea, nada luminoso. Pero para la próxima. Esta vez hemos hundido la depresión suficiente a la gente. Esta vuelta, no, esta vuelta hemos sido optimistas. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, nos vemos la semana que viene, Dardo. Chao, hasta la semana que viene. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.